Filosofía del derecho, podemos llamarla también teoría sobre la esencia y valores propios de lo jurídico. Entonces la filosofía jurídica busca el conocimiento de lo jurídico en sus aspectos y conocimientos universales, inquiere sobre qué es el derecho y trata de brindarnos acerca del mismo la verdad autónoma y el conocimiento último y definitivo. También busca descubrir los valores propios del derecho. Axiología jurídica. Ciencia jurídica, se encarga del estudio estructural y sistemático del derecho. 1. El derecho como ciencia. El derecho como ciencia es el comportamiento vinculado. Esto significa en términos prácticos que el objeto de estudio son los derechos, deberes y facultades, y todos ellos son precisamente los que constituyen la personalidad jurídica. La ciencia jurídica estudia el comportamiento humano en la medida que está contenido en normas jurídicas, o sea, en tanto comportamiento humano imperativamente vinculado. 1.1. Concepto y características de la ciencia, término que en su sentido más amplio se emplea para referirse al conocimiento sistematizado en cualquier campo, pero que suele aplicarse sobre todo a la organización de la experiencia sensorial objetivamente verificable. La búsqueda de conocimiento en ese contexto se conoce como ciencia pura, para distinguirla de la ciencia aplicada, la búsqueda de usos prácticos del conocimiento científico y de la tecnología, a través de la cual se llevan a cabo las aplicaciones. Para más información, véanse los artículos individuales sobre la mayoría de las ciencias mencionadas a lo largo de este artículo. Conjunto sistematizado de conocimientos que constituyen un ramo del saber humano. 1.2. Los modelos más importantes de ciencia jurídica. 2. Lógica y argumentación jurídica. Lógica, ciencia que trata de los principios válidos del razonamiento y la argumentación. El estudio de la lógica es el esfuerzo por determinar las condiciones que justifican a una persona para pasar de unas proposiciones dadas, llamadas premisas, a una conclusión que se deriva de aquellas. La validez lógica es la relación entre las premisas y la conclusión, de tal forma que si las premisas son verdaderas, la conclusión es verdadera, el valor es lo verdadero y el desvalor lo falso. Implica métodos de lógica deductiva. En cierto sentido, las premisas de una proposición válida contienen la conclusión, y la verdad de la conclusión se deriva de la verdad de las premisas. También se han hecho esfuerzos para desarrollar métodos de lógica inductiva como las que sostienen que las premisas conllevan una evidencia para la conclusión, pero la verdad de la conclusión se deduce, solo con un margen relativo de probabilidad, de la verdad de la evidencia. La validez de una proposición se tomará de la veracidad de la conclusión. Si una de las premisas, o más, es falsa, la conclusión de una proposición válida será falsa. Por lo tanto, la validez lógica depende de la forma que adopta la argumentación, no su contenido. El problema central de la lógica es distinguir entre el razonamiento correcto e incorrecto. Así el lógico, empero, está interesado esencialmente en la corrección del proceso completo de razonamiento. El lógico pregunta, ¿tiene solución el problema? Se sigue la conclusión de las premisas que se han afirmado o supuesto. ¿Las premisas proporcionan buenas razones para aceptar la conclusión? Si el problema queda resuelto, si las premisas proporcionan las bases adecuadas para formular la conclusión, si afirmar las premisas constituye una verdadera garantía para afirmar la verdad de la conclusión, entonces el razonamiento es correcto. De lo contrario, es incorrecto. Argumentación, consiste en la expresión externa, oral o escrita, de un raciocinio. Se compone de proposiciones, y esta de términos, así como el raciocinio se compone de juicios, y estos de ideas. Un argumento en el sentido lógico, no es una mera colección de proposiciones, sino que tiene una estructura que suele usar los términos premisa y conclusión. La conclusión de un argumento es la proposición que se afirma con base en las otras proposiciones del argumento, y estas otras proposiciones, que son afirmadas, o supuestas, como apoyo o razones para aceptar la conclusión, son las premisas de ese argumento. 2.1. Lenguaje, definición, deducción e inducción. Lenguaje es la totalidad de las proporciones y los límites de mi lenguaje, significan los límites de mi mundo. Como consecuencia, lo fundamental de esta corriente es el esclarecimiento del significado real que tiene nuestro lenguaje ordinario. La misión de la lógica
es investigar el fundamento lógico del conocimiento. Partiendo de esta definición se comprenden los conceptos básicos de esta materia y el modo como se han desarrollado sus posturas significativas. Factores del pensamiento. El acuerdo existente sobre la lógica, considerándola como una explicación fundamental del pensamiento, no impide que haya confusiones. Ya advertimos que la lógica no es la unidad teórica que trata el problema del pensamiento. Ello se debe a que el acto de pensar no es simple, está determinado por una variedad de factores cuya concurrencia permite su cabal realización. De dichos factores, 3 son los más importantes, a saber el A, objeto conocido, como el término lo indica, en los diferentes objetos que se postulan para ser conocidos, hay que incluir como objetos no solo a las cosas tangibles de la realidad física, sino también a los objetos ideales que han surgido por una abstracción de la experiencia. B grande, el sujeto que conoce, se refiere exclusivamente a la conciencia, esto es, al mecanismo lógico de pensar, ya que no a la parte física y corporal del hombre que puede considerarse, también como objeto de conocimiento determinable para la conciencia misma, análoga manera a como los ojos pueden mirar al propio cuerpo y a los demás objetos. Así pues, sujeto cognoscente es tanto como facultad cognoscitiva, y el C, lenguaje que expresa el conocimiento, es el vehículo de expresión para el conocimiento y su conexión con la lógica es estrecha y numerosas. El lenguaje encuentra su estudio específico en la gramática que se encarga de exponer sus normas de estructuración. Definición. Viene del latín definire y significa delimitar, poner límites. Una definición es la expresión de lo que es un objeto sin añadir ni quitar nada de él. Es útil para lograr la exactitud en los conceptos y evitar la ambigüedad del lenguaje. Con ella se pueden evitar discusiones estériles. Sin embargo, para poder un mejor concepto de lo que es la definición es necesario analizar los diversos tipos de disputas verbales que aparecen cuando las partes en conflicto no se dan cuenta de que están usando una frase o palabra ambigua en diferentes sentidos. Y se dividen en 3, las que corresponden a la variedad obviamente genuina, en las cuales no hay ambigüedad presente y quienes disputan pueden estar en desacuerdo, en creencias o en actitudes. En una disputa meramente verbal, hay ambigüedad, pero no hay un desacuerdo genuino en absoluto, y en una disputa aparentemente verbal, que realmente es genuina, hay ambigüedad presente y quienes discuten están en desacuerdo en actitudes. Por lo tanto, las definiciones, exponiendo y eliminando ambigüedades, pueden resolver efectivamente disputas que son meramente verbales. La definición puede ser esencial para exponer y evitar las falacias de ambigüedad, así como evitar o corregir errores en el razonamiento. Las definiciones son siempre acerca de símbolos y a veces acerca de la cosa a la que el símbolo se refiere, porque solo los símbolos tienen significados que las definiciones han de explicar. Tipos de definiciones. Estipulativas, es la definición que surge de la asignación deliberada de significado. La estipulación puede establecerse para que solo quien envía el mensaje y el receptor que deba recibirlo entiendan el mensaje. Esta a su vez se divide en nominal, que se refiere a la palabra, o nombre. Es útil para orientar hacia el significado preciso de la palabra empleada, y real, se refiere a la cosa u objeto significado, la cual puede ser descriptiva, enumeración de las propiedades más típicas del objeto, o esencial, se ejecuta con base en el género próximo y la diferencia específica. Lexicográficas, se da ahí donde el propósito de la definición es eliminar la ambigüedad o incrementar el vocabulario de la persona que la construye, entonces el término que se define no es nuevo sino que tiene ya un uso establecido. Explicativa, cuando para llegar a una decisión respecto a los casos límite, es necesario ir más allá del lenguaje natural, una definición que puede ayudar a decidir sobre los casos límite, irá más allá del reporte del uso normal. Teórica, intenta formular una descripción teórica o científicamente adelantada de los objetos a los que se refiere el término. Persuasivas, cuando es posible formular y usar persuasivamente las definiciones, a fin de resolver disputas influyendo sobre las actitudes o manejando las emociones de los lectores o de los oyentes. Reglas de la definición correcta son 6, breve, pero completa, es decir, exacta. Aplicable a todo y a solo lo definido. Clara, la palabra definida no debe emplearse en la definición, no debe ser negativa, debe indicar atributos esenciales, debe ser posible,
el género próximo y la diferencia específica. Deducción, en lógica, es una forma de razonamiento donde se infiere una conclusión a partir de una o varias premisas. En la argumentación deductiva válida, la conclusión debe ser verdadera si todas las premisas son asimismo verdaderas. Así, por ejemplo, si se afirma que todos los seres humanos cuentan con una cabeza y dos brazos y que Kaya es un ser humano, en buena lógica entonces se puede concluir que Kaya debe tener una cabeza y dos brazos. Es este un ejemplo de silogismo, un juicio en el que se exponen dos premisas de las que debe deducirse una conclusión lógica. La deducción se expresa casi siempre bajo la forma del silogismo. El paso de lo general a lo particular es un paso de la deducción. Un argumento deductivo tiene la pretensión de que sus premisas proporcionan razones o fundamentos para establecer la verdad de su conclusión. Cuando su razonamiento es correcto se le llama válido, y cuando es incorrecto será llamado inválido. Un argumento deductivo es válido cuando sus premisas, de ser verdaderas, proporcionan bases concluyentes para la verdad de su conclusión. Asimismo, las premisas y la conclusión están relacionadas de tal modo que es absolutamente imposible que las premisas sean verdaderas a menos que la conclusión también lo sea. Se afirma que la conclusión se sigue de las premisas con necesidad absoluta e independientemente de cualquier otro hecho que pueda suceder en el mundo y sin admitir grados. Inducción, en el campo de la lógica, proceso en el que se razona desde lo particular hasta lo general, al contrario que con la deducción. La base de la inducción es la suposición de que si algo es cierto en algunas ocasiones también lo es en situaciones similares aunque no se hayan observado. La probabilidad de acierto depende del número de fenómenos observados. Una de las formas más simples de inducción aparece al interpretar las encuestas de opinión, en las que las respuestas dadas por una pequeña parte de la población total se proyectan para todo un país. Un argumento inductivo tiene la pretensión de que sus premisas proporcionen cierto apoyo a su conclusión. Los argumentos inductivos pueden ser evaluados como mejores o peores, de acuerdo con el grado de apoyo que proporcionan sus premisas a sus conclusiones. Así pues, mientras mayor sea la posibilidad o verosimilitud que sus premisas confieran a la conclusión, mayor será el mérito del argumento inductivo. Se afirma que la conclusión se sigue de sus premisas solamente de una manera probable. Esta probabilidad es cuestión de grados y depende de otras cosas que pueden o no suceder. 2.2. Reglas de uso de la lógica para componer argumentos. Argumentación sofística es todo raciocinio que solo en apariencia es correcto y verdadero, pero que, en el fondo, es falso o incorrecto en ambas cosas. Es la que solo en apariencia contiene verdad y corrección. Se llama sofisma, cuando actúa de buena o de mala fe, o paralogismo, cuando el error o la incorrección se cuelan sin advertencia. En ambos casos, es decir, la lógica se encarga de determinar las falacias, es decir, el error o la incorrección de las argumentaciones. Los sofismas pueden ser palabras o de ideas. Sofismas de palabras: el lenguaje se presenta en muchos errores, fallan por el lenguaje utilizado, y son equívoco, cuando una palabra tiene dos significados dentro de una argumentación. Ancobologia, una palabra con sentido impreciso. Metáfora, consiste en ampliar demasiado una comparación o tomarla al pie de la letra. Confusión del sentido compuesto y del sentido dividido, consiste en concluir acerca de una colección de objetos lo mismo que se afirma de cada uno de ellos por separado o viceversa. Sofismas de ideas, adolecen de alguna incorrección en la idea o en la estructura del raciocinio, y se dividen en dos grupos. 1. En la deducción, o petición de principio, consiste en tomar como premisa de una demostración justamente lo que se va a demostrar, se basa en lo mismo que se va a demostrar. O círculo vicioso, consiste en demostrar dos proposiciones, una a partir de la otra y viceversa. Dos proposiciones se demuestran recíprocamente. O ignorancia del asunto, se arguye contra algo sin conocerlo a fondo. O falacia del consecuente, no se representan las reglas del silogismo condicional. 2. En la inducción. 1. Enumeración imperfecta, con insuficientes casos se pretende establecer una ley universal. 1. Sofisma de accidente, consiste en tomar como propio o cualidad necesaria lo que solo es una cualidad accidental. Se toma lo accidental como si fuera esencial y necesario.
Ignorancia de causa, se toma como causa de un fenómeno, cualquiera de sus accidentes. Falsa analogía, se atribuye una propiedad a un objeto por el hecho de que se asemeja a otro que efectivamente posee dicha propiedad. Falacias de atinencia. La conclusión aparentemente se deriva a partir de ciertas premisas, pero en el fondo dichas premisas no son pertinentes, no tienen una conexión lógica con la conclusión, y los principales casos son: apelación a la fuerza, ad baculum, consiste en amedrentar o amenazar al interlocutor con el objeto de que acepte las razones propias, logrando conseguir un supuesto convencimiento. Apelación a la persona, ad hominem, consiste en atacar y ridiculizar al adversario. Esta argucia es utilizada con frecuencia en discusiones públicas. Un individuo pone en ridículo a su adversario, lo ataca verbalmente, y con esto el público tiende a transpolar esa descalificación hacia la tesis que sostiene la persona ridiculizada. Llamado a la piedad, ad misericordiam, consiste en apelar a la conmiseración o simpatía que se puede llegar a sentir con respecto a las personas que padecen injustamente una carencia, abogar por alguien en función de la injusticia que ha sufrido. Apelación inapropiada a la autoridad, ad verecundiam, consiste en extender injustificadamente la autoridad que se tiene en un terreno hacia otros campos del conocimiento. Por lo que todo el pueblo dice, ad populum, consiste en argumentar con entusiasmo a favor de algo. También en apoyarse en el hecho de que todo mundo aprueba algo. Refutación de los sofismas. Hay que observar el sentido preciso del vocabulario y verificar si la argumentación cumple con las reglas de su forma o estructura. 2.3. Contextos de argumentación jurídica y la decisión judicial. Argumentación jurídica es la construcción teórica más completa de aplicación judicial del derecho, que debería de estar en la elección de la norma aplicable, determinación de su significado, prueba de los hechos, subsanación de los hechos en la norma y determinación de las consecuencias jurídicas de esos hechos para la norma elegida. Argumentación judicial es la realizada por los órganos judiciales en el ejercicio de su función, por tanto resolviendo conflictos por medios jurídicos con el objeto de justificar sus decisiones y cumplir, con ello, la obligación de motivar sus resoluciones judiciales. Se analizan los argumentos interpretativos más frecuentes en las motivaciones judiciales, con objeto de mostrar que todos ellos encuentran su justificación en lo que ha sido el postulado del legislador racional. Así, se tiene que motivar una decisión judicial significa proporcionar argumentos que la sostengan. La analogía justifica trasladar la solución legalmente prevista para un caso a otro caso distinto, no regulado por el ordenamiento jurídico, pero que es semejante al primero. La existencia de la laguna. Este argumento es un instrumento de integración del ordenamiento, es decir, el método por excelencia para solucionar las lagunas del ordenamiento y cumplir así el deber para los jueces de resolver en todo caso los asuntos de los que conozca, atendiendo al sistema de fuentes establecidos. La semejanza e identidad de razón. Tampoco el derecho proporciona al juez ninguna pauta para determinar cuando dos casos son semejantes o gozan de igual razón, de tal modo que se le permite apreciarlo de forma completamente libre. Sin embargo, el nexo que justifica la extensión de la regulación de un supuesto a otro distinto, precisamente, la similitud entre ellos, queda sin justificarse o, en el mejor de los casos, se justifica exclusivamente a partir de los valores propios del juez. 5. El argumento a fortiori es un procedimiento discursivo por el que, dada una norma jurídica que predica una obligación u otra calificación normativa de otro sujeto o clase de sujetos, se debe concluir que valga otra norma que predique la misma calificación normativa de otro sujeto o clase de sujetos que se encuentran en situación tal que merecen, con mayor razón que el primer sujeto o clase de sujetos, la calificación que la norma dada establece para el primer sujeto o clase de sujetos. El argumento a contrario, argumento por el que, dado un enunciado normativo que predica una calificación normativa de un término perteneciente a un enunciado destinado a un sujeto o una clase de sujetos, se debe evitar extender el significado de aquel término de tal modo que comprenda a sujetos o clases de sujetos no escrita y literalmente incluidos en el término calificado por el enunciado normativo. Se basa en la presunción de que si el legislador ha regulado expresamente una hipótesis,
entonces esa regulación se refiere a esa hipótesis y solo a ella, rechazándose su aplicación a cualquier otro caso distinto al expresamente contemplado por el legislador. El argumento a partir de los principios, el juez lo utiliza cuando constata principios que le son impuestos por el legislador y, cuando los utiliza, está, o bien colaborando a eliminar lagunas aparentes del ordenamiento y respetando la voluntad del legislador de dar solución a todos los caos jurídicamente relevantes, o bien atribuyendo a los casos dudosos significados que coinciden con la voluntad del legislador y que ponen de manifiesto que el ordenamiento jurídico es un sistema coherente. Los argumentos sistemáticos. La interpretación sistemática es aquella que intenta dotar a un enunciado de comprensión dudosa de un significado sugerido, o no impedido, por el sistema jurídico del que forma parte. El argumento a coherencia es aquel por el que dos enunciados legales no pueden expresar dos normas incompatibles entre ellas, por ello, sirve tanto para rechazar los significados de un enunciado que lo hagan incompatible con otras normas del sistema, como para atribuir directamente un significado a un enunciado, ya que el argumento justifica no solo atribución de significados no incompatibles y el rechazo de significados que impliquen incompatibilidad, sino la atribución de aquel significado que haga al enunciado lo más coherente posible con el resto del ordenamiento. El argumento sedes materiae es aquel que por la atribución de su significado a un enunciado dudoso se realiza a partir del lugar que ocupa en el contexto normativo del que forma parte, ya que se piensa que la localización topográfica de una disposición proporciona información sobre su contenido. El argumento a rúbrica consiste en atribuir a un enunciado un significado sugerido por el título o rúbrica que encabeza el grupo de artículos en el que aquel se encuentra. El argumento sistemático en sentido estricto, es aquel que para la atribución de significado a una disposición tiene en cuenta el contenido de otras normas, su contexto. El argumento psicológico, aquel por el que se atribuye a una regla el significado que se corresponda con la voluntad del emisor o autor de la misma, es decir, del concreto legislador que históricamente la redactó. El argumento de la no redundancia, justifica que, entre dos o más significados posibles de un enunciado, sea rechazado aquel o aquellos que supongan una mera repetición de lo establecido por otra disposición del ordenamiento. El argumento pragmático, es un argumento consecuencialista que consiste en justificar un significado a partir de las consecuencias favorables que de él se derivan, o la inconveniencia de otro significado posible de un enunciado por las consecuencias desfavorables que de él se derivan. El argumento teleológico, consiste en justificar la atribución de un significado apelando a la finalidad del precepto, por entender que la norma es un medio para un fin. El argumento histórico, sirve para justificar atribuir a un enunciado un significado que sea acorde con la forma en que los distintos legisladores a lo largo de la historia han regulado la institución jurídica que el enunciado actual regula. El argumento por el absurdo, es aquel que justifica rechazar un significado de un enunciado por las consecuencias absurdas a las que conduce. La decisión judicial habla de la jurisprudencia, la interpretación y creación del derecho, por lo que primeramente citamos a la jurisprudencia, que consiste en el criterio contenido en las decisiones jurisdiccionales que adquiere la calidad de norma jurídica general. Y para comprenderla como fuente formal de derecho, se estudia a la decisión jurisdiccional como norma individualizada de conducta, ya que es la causa del establecimiento de la norma general jurisprudencial. A la jurisprudencia se entiende como actividad del Estado consistente en la interpretación e integración de otras normas jurídicas independientemente del órgano que las haya producido. Es producto de la función jurisdiccional, pero comparte la naturaleza de las normas generales. Supone el ejercicio de facultades materialmente legislativas aun cuando se distingue de la legislación que proviene del Poder Legislativo y de las normas generales que emite el Ejecutivo. Y para entender a la jurisprudencia es indispensable comprender entre facultades legislativa y jurisdiccional en su aspecto material y formal, y el papel que juegan en la creación del derecho, así cuando la actividad del Estado produce situaciones jurídicas generales,
está realizando su función legislativa, y cuando establece situaciones jurídicas particulares, según el caso, realiza las funciones administrativas, supone la producción de hechos materiales además de actos jurídicos, es decir, la administración implica actividades que, aun cuando útiles, no trascienden de manera inmediata y directa a lo jurídico, o jurisdiccional, siempre supone la producción de actos jurídicos. Así se concluye que para distinguir adecuadamente entre ambas funciones del Estado, desde el punto de vista material, es correcto acudir a los conceptos de motivo, cuando el acto se produce ante una situación que impulsa a la voluntad de quien lo realiza, y fin, a manifestarse externamente con la intención de que se produzcan determinadas consecuencias derecho, de los actos jurídicos que realiza. Creación del derecho. Siguiendo la tesis que señala, tanto la legislación como la jurisdicción producen normas jurídicas que no son sino etapas distintas del proceso de creación del derecho, sin que ello implique que son los dos únicos medios de esa creación, pues obviamente existen otros procedimientos de concreción como es el de la realización de actos jurídicos por los órganos de la administración pública o el de la celebración de actos jurídicos por los particulares. Jelinek hace notar, si la decisión judicial fuera la aplicación mecánica del derecho, se podría predecir con toda certeza cuál habría de ser la solución de toda contienda jurídica, y no se podría concebir una contradicción en las decisiones judiciales. Mas existe en la decisión judicial un elemento creador que no se puede determinar por reglas, pues un principio de derecho solo puede plenamente desenvuelto mediante las decisiones judiciales, y solo mediante ellas puede ser conocido todo el alcance de su significación. Por lo tanto, lo dicho por Jelinek en relación con la decisión judicial es aplicable a la jurisprudencia, en tanto que, de hecho, se producen tesis de jurisprudencia contradictorias entre sí, aunque interpreten una misma norma. Además existe la posibilidad de que una misma tesis jurisprudencial sea interpretada en forma distinta por diversos órganos cuando pretenden aplicarla a casos concretos. Interpretación. Naturalmente que para aplicar una norma resulta indispensable su interpretación, pues no es posible hacerlo sin desentrañar previamente el significado de los signos en los que exteriormente se exterioriza. Aun en los casos en que el legislador se incline por la aplicación literal de un determinado precepto, debe previamente llevar un proceso lógico que lo lleve a la elección de ese sistema de interpretación con exclusión de los restantes. Puede concluirse que la eficacia de las normas jurídicas generales, en realidad, no podría producirse si no opera el proceso de concreción, y la ley carecería de sentido si no existiera la posibilidad de la creación del derecho mediante el establecimiento de normas individualizadas por órganos del Estado, y en ello radica la importancia y trascendencia de la función jurisdiccional tanto desde el punto de vista material como formal. El juzgador no puede dejar de resolver algún caso por la sola circunstancia de no encontrarse previsto en alguna norma en general, está obligado a integrar las normas existentes y así encontrar una solución acorde con el sistema jurídico que lo rige. Es por ello que no es posible entender a la jurisprudencia como un fenómeno aislado, pues supone la preexistencia de otras normas, generales y particulares, que le dan origen y permiten que, a su vez, se convierta en norma general para cuya aplicación es también indispensable su interpretación. Por lo que cada Estado habrá de determinar la fuerza que reconoce de validez normativa a la jurisprudencia, es necesaria la conclusión en el sentido de que ésta es fuente de derecho tanto material como formal. La jurisprudencia es producto de la interpretación o integración de otras normas y al constituirse como una nueva norma general, adquiere cierta independencia respecto de las que le dieron origen. Por otra parte, en la medida en que se constituye como norma general, orienta la actividad de la totalidad de los órganos jurisdiccionales creando un ambiente de seguridad jurídica. Así la jurisprudencia encuentra su sustento inmediato en normas concretas, en decisiones jurisdiccionales que hayan sido dictadas en casos específicos anteriores. La obligatoriedad de la jurisprudencia solo opera para casos, si no idénticos, similares a los de su origen. Cuando el aplicador se enfrenta a dos o más tesis contradictorias, al no poder aplicar todas ellas simultáneamente en el mismo caso, deberá elegir solo una o la que corresponda mejor al principio de razonabilidad de las normas, es decir, deberá elegir la que más adecuado al caso le parezca, pero siempre tendrá que aplicar una de ellas.
y dado que el criterio jurisprudencial se sustituye en la norma que interpreta, la jerarquía de la jurisprudencia será la misma que la de la norma interpretada. Por tanto, para la adecuada interpretación y aplicación de la jurisprudencia, el aplicador deberá tener en consideración ese sistema jerárquico normativo, pues en la medida en que una norma debe ceder ante otra de superior jerarquía, también una tesis de jurisprudencia debe ceder ante la superior, aunque ambas provengan del mismo órgano jurisdiccional. Las principales teorías de la argumentación. Análisis y aplicaciones de los tipos de argumentos. 3. Relación entre derecho y moral. Es evidente que la conducta social del hombre interesa diversamente a la moral y al derecho. La primera la considera en función a la perfección moral del individuo, el segundo, derecho, en cuanto los actos humanos de alcance social son la materia que debe ser ordenada según los fines de sociedad. Como dice Luis Legaz y Lecambra, derecho y moral son dos puntos de vista sobre la conducta humana lógicamente distintos, pues el primero afecta al acto en cuanto al elemento exterior y la segunda se refiere al elemento interior del sujeto. El derecho versa sobre el acto en cuanto a la relación de los actos de otros sujetos y la moral se refiere a la unidad del sujeto. El derecho implica en su propia estructura normativa la aplicación de sanciones a diferencia de la moral que es un juicio reprochable interno. El derecho se ciñe al fin temporal del hombre y del Estado mientras que la moral tiende a su satisfacción. Tolerancia, la norma o el principio de la libertad religiosa. Coexistencia pacífica entre varias confesiones religiosas y actualmente se entiende en un sentido más general, como la existencia pacífica de todas las posturas posibles en materia religiosa. Análisis de algunas controversias contemporáneas. La tesis de la vinculación y de la separación. Paternalismo y perfeccionismo jurídico. 4. Valores jurídicos y teoría de la justicia. Valores jurídicos son cualidades que se predican, que alguien, o un grupo, predican de ciertas cosas, personas o acciones. Presentan las características de polaridad, aparecen desdoblados bajo la forma de un valor positivo y su correspondiente valor negativo, bondad, maldad, verdad, falsedad, belleza, fealdad, justicia, injusticia, y de jerarquía. Los valores se dan en un orden jerárquico o tabla de valores, lo cual debería permitir, dentro de cada sistema de valores, evitar o resolver todo posible conflicto. Teoría de la justicia. El valor jurídico por antonomasia es el de justicia. Se distinguen dos acepciones de justicia. 1. Se refiere a la justicia en cuanto a virtud suprema, virtud social como individual. 2. Pero más estrictamente la justicia aparece como un característico valor social y, más en particular, como un valor específicamente jurídico. La justicia se entiende como el criterio o el conjunto de criterios que cabe utilizar para valorar un sistema jurídico. En consecuencia, la justicia vendría a ser una parte o especificación de los valores morales, aquellos que hacen referencia a relaciones, normas o actos jurídicos. Desde luego, en la tarea de evaluar al derecho no hacemos intervenir únicamente la idea de justicia, sino también otros valores como la libertad, la igualdad o la seguridad. Se parte de que la justicia sea el valor totalizador de los otros valores jurídicos y estos los principales componentes de la idea compleja de justicia. Lo anterior no significa que la teoría de la justicia, en cuanto a teoría específicamente jurídica, pueda desarrollarse al margen de la teoría moral, de aquí que se distinga en tres niveles de estudio de la moral: la ética descriptiva, la ética prescriptiva o normativa y la metaética, que se trasladan fructíferamente al campo de la justicia, en cuyo caso se habla de ética descriptiva, realizada por los científicos sociales con el objeto de indicar cuáles son las prácticas, normas y valores morales vigentes en las distintas comunidades. La ética prescriptiva establece normas o criterios que permitan establecer qué tipos de actos, normas, etc., deben considerarse o no morales, y la metaética, ética teórica o analítica, es un nivel de reflexión que presupone los dos anteriores. Analiza el significado de términos como justo, bueno, deber, juicios de valor, de efectuar teorías éticas y, en general, de elaborar conceptos éticamente adecuados. Esta distinción se efectúa con el fin de evitar confusiones teóricas,
pretendiendo separar el nivel descriptivo de los otros niveles, e incluso en restringir el uso de la palabra ética, para hacer referencia a la actividad teórica que tiene como objeto a la moral y, que su único carácter filosófico lo tienen las investigaciones de ética teórica y que no lo tienen las de ética descriptiva, pero en los últimos tiempos hay un interés más tendiente a los problemas de ética normativa, por lo que se concluye que no cabe establecer una separación tajante entre los diversos niveles de ética, pues una concepción normativa de la justicia lleva siempre consigo análisis conceptuales que caerían en el campo de la metateoría de la justicia. Y no pueden dejar de considerar cuáles son las prácticas, normas y valores vigentes que constituyen el objeto de estudio de la teoría descriptiva de la justicia. Se precisa otra distinción efectuada por C.H. Perelman, entre justicia del acto, justicia de la regla o de la norma y justicia del agente. Un acto jurídico es justo cuando resulta de la aplicación correcta de una norma. Ahora bien, la justicia en la aplicación del derecho es una noción preferentemente formal, procedimental, que no excluye la injusticia, puesto que se puede aplicar justamente una norma injusta. O bien se puede aplicar correctamente una regla en sí misma justa pero que, al venir formulada en términos generales, puede no adecuarse completamente al caso concreto y provocar así resultados injustos. Aquí entra en juego la equidad, es decir, la operación consistente en adecuar la norma general y abstracta a las características peculiares de cada caso. No obstante, hay ciertos requisitos para que un acto de aplicación del derecho pueda considerarse justo: debe ser resultado de la aplicación de normas generales y preexistentes al caso, deben haberse cumplido los requisitos del debido proceso, lo que significa que los afectados tuvieron oportunidad de expresar sus puntos de vista, de aportar pruebas, etc. La distinción entre la aplicación, justicia del acto, y justicia de la norma no coincide del todo con la distinción entre justicia formal y justicia material. Los criterios que se han propuesto históricamente para establecer cuando una norma es justa, pueden, y suelen, ser formales, mientras que algunos de los requisitos de la justicia del acto son ciertamente materiales, en el sentido de que hacen referencia a contenidos concretos y determinados. Agente justo, se entiende de dos maneras: uno, es el que efectúa actos justos o el que crea o conoce reglas justas, en cuyo caso la idea del agente justo no añade nada a lo anterior. 2. Es el principio de toda justicia: una regla o un acto son justos porque derivan o han sido realizados por un agente justo. Justicia constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde. Esta idea tan genérica cobra expresión en dos tipos de justicia reconocidos: la conmutativa, trasunto del principio de reciprocidad, que exige dar en contraprestación otro tanto de aquello que se ha recibido como prestación de forma proporcional, y la distributiva, concepto más amplio, que hace referencia a la solidaridad con los más débiles de la sociedad, a cuyo fin se procurará una cierta redistribución de cargas y ventajas de acuerdo a sus necesidades con el objeto de paliar y suprimir las desigualdades que son independientes de los méritos y el esfuerzo personal o su contribución social. Estas ideas adquieren expresión concreta en el derecho positivo, primero a través de las constituciones que reconocen el valor de la justicia como fundamental del ordenamiento jurídico, junto a la libertad, la igualdad y el pluralismo político. Se señala este orden ya que los tres últimos valores indicados son expresiones manifiestas de la justicia. Sin embargo, no es posible el disfrute de tales valores sin la provisión de los medios necesarios para el pleno desarrollo de la personalidad individual, familiar y social. A tal fin, suelen las constituciones reconocer de forma ordinaria la propiedad y con ella otros derechos reales limitados, siempre que respondan a una función social, entendida como feliz combinación de los intereses individuales y colectivos, de forma que en un justo equilibrio, pueda generarse una progresiva evolución de la calidad de vida, traducible en un derecho al trabajo, a una vivienda digna, al disfrute del medio ambiente, a la cultura y la educación, entre otros. 4.1. Justicia y libertad. Para precisar el concepto de libertad se diferencian tres distintos niveles: libertad natural, que concierne a la cuestión de si los acontecimientos naturales libre, o bien están determinados por leyes. Libertad se opone aquí a necesidad, a determinismo.
interesa este problema en la medida que afecta a la conducta humana. Libertad natural se entiende, en el contexto del justnaturalismo moderno, la libertad del hombre en el estado de naturaleza, en contraposición de la libertad en la sociedad civil, una vez instituidos el Estado y el derecho. Libertad social, se trata de un concepto racional. La libertad es un tipo de relación que tiene lugar entre personas o entre grupos y a propósito de ciertas conductas. Libertad jurídica, es aquel tipo de libertad social en que la relación entre A y B grande o bien las consecuencias de dicha relación están reguladas por normas jurídicas. Libertad personal, tiene como referencia a la persona humana, al individuo. Se trata, por tanto, de los mismos tipos de libertad que se han visto, solo que contemplados desde el punto de vista del individuo. Y para entender la libertad personal se analiza desde algunas obras de Marx, en las que resalta que cuando dejen de existir relaciones de subordinación al poder dejará de tener sentido hablar de libertad. En muchas ocasiones, la libertad se entiende como la facultad de hacer o no hacer determinadas acciones sin ser obstaculizado por los demás. Libertad negativa, que es la obligación de los no titulares, incluido el Estado, que consiste en no intervenir en ciertas esferas de actuación de los individuos o de los grupos. El Estado cumpliría una función garantista con respecto a los titulares de las libertades, y represiva con respecto a quienes trataran reimpedir tal ejercicio. La libertad negativa se basa en la idea de que los individuos son libres en cuanto que no están sometidos a normas. Cuantas menos sean las normas jurídicas, más numerosas y más amplias serán las esferas en que el individuo goce de libertad. Pero la libertad se puede entender también como libertad de autodeterminación o libertad política. Ser libre políticamente significa poder participar en la designación y eventual control de los gobernantes y en la elaboración de las leyes. Por tanto, la libertad material o real viene a significar tanto capacidad para actuar, como la exigencia de que tanto las libertades negativas como las libertades políticas no tengan un carácter puramente abstracto, sino que se plasmen en posibilidades reales. Así es menester pensar que sin una efectiva capacidad para poder realizarlas, las libertades positivas o negativas dejan de ser valores estimables y como consecuencia la libertad se excluiría. La libertad está fundada en un debido equilibrio entre los y los deberes jurídicos de cada individuo. 4.2. Justicia y seguridad. Mientras que para algunos la seguridad es el motivo radical o la razón de ser el derecho, el valor jurídico fundamental, es más importante la existencia de un orden jurídico que su justicia y finalidad, por lo que Kelsen en la teoría pura del derecho, formula una distinción entre orden, seguridad colectiva y paz. Un orden jurídico, un sistema de normas, al determinar las condiciones bajo las cuales puede ejercitarse la coacción, la fuerza física, protege a los individuos contra el uso de la fuerza física por parte de otros. Cuando la protección alcanza ciertos mínimos, entonces se habla de seguridad colectiva. Esta, según Kelsen, logra su grado más elevado cuando el uso de la fuerza es un monopolio de los órganos establecidos por el propio derecho, esto es, el Estado moderno. Por su parte, la seguridad colectiva aspira a la paz, a la ausencia del uso físico de la fuerza, pero la paz del derecho es solo una paz relativa, no absoluta, puesto que el derecho no excluye el recurso a la fuerza, es decir, la coacción física del hombre por el hombre. La seguridad jurídica, en sentido amplio, es la capacidad que nos proporciona el derecho de prever, hasta cierto punto, la conducta humana y las consecuencias de dicha conducta. Y como no todos los sistemas jurídicos no ofrecen la misma seguridad jurídica, conviene distinguir tres niveles de seguridad: orden, certeza y seguridad en sentido estricto. 1. Orden. El derecho, para ser tal, debe ordenar la conducta humana y lograr un mínimo de previsibilidad, de saber a qué atenerse. Dicho de otra manera, el derecho es un sistema de control social, que mediante normas e instituciones, integra y regula el comportamiento del hombre en la sociedad, alcanzando así un especial grado de previsibilidad que llamaremos 2. Certeza jurídica, en virtud de la cual cabría decir que las normas jurídicas son mucho más precisas y, además, su cumplimiento está asegurado por el respaldo coactivo que le presta el Estado.
La certeza del derecho es, sin embargo, variable, menor en los sistemas poco evolucionados y mayor en los sistemas jurídicos desarrollados que se caracterizan por la presencia en los mismos de normas secundarias que cumplirían una función de certeza en cuanto que permiten establecer cuándo una norma pertenece al sistema, cuándo y cómo se puede cambiar una norma del sistema, y cómo garantizar que los derechos y obligaciones estipuladas por las normas jurídicas se van a cumplir. La idea de certeza jurídica está también vinculada con la de sistematización del derecho, pues para que un conjunto de normas constituya un sistema en sentido estricto es preciso, fundamentalmente, que sea completo, que carezca de lagunas, que regule todos los casos posibles, y consistente, que carezca de contradicciones. Así por 3, seguridad jurídica en sentido estricto debe entenderse, la capacidad de un determinado ordenamiento jurídico para hacer previsibles, es decir, seguros, los valores de la libertad e igualdad. Esto quiere decir, que la seguridad se concibe esencialmente como un valor adjetivo respecto de los otros dos que componen la idea de justicia. Por lo tanto, en conclusión, la justicia no es otra cosa que la seguridad de que el derecho nos proporciona un máximo de libertad y de igualdad. 4.3. Justicia e igualdad. Para hablar de igualdad es necesario llevar a cabo las siguientes distinciones. Oppenheim. 1. Se opone la igualdad de características a la igualdad de trato, es decir, se trata, naturalmente, de un concepto relativo, en el sentido de que la igualdad entre dos o más seres, personas o cosas, depende de las características en que se base la comparación. Es falso interpretar a la igualdad de manera absoluta, pues siempre habrá alguna característica en la que dos hombres difieran entre sí, mientras que interpretándola de manera relativa, resulta es que las características comunes de los hombres son más numerosas o más sobresalientes que las divergentes. Lo anterior no significa que no haya ninguna conexión entre la igualdad de trato y la igualdad de características. La afirmación de que los hombres deben ser tratados de manera igual suele basarse en la idea de que los hombres son iguales respecto a determinadas características consideradas esenciales. 2. Cuando se trata de distribuir algo igualitariamente, la operación puede efectuarse según una regla que trate de establecer la igualdad en el proceso de la distribución, pero no en el resultado obtenido, o según una regla que persiga la igualdad en cuanto al resultado. Este puede obtenerse a través de una regla de reparto igualitaria, o bien a través de una regla de reparto desigualitaria, y finalmente 3. La igualdad política, en cuanto a igualdad para participar en los procesos de elaboración de las normas jurídicas, debe distinguirse de la igualdad ante la ley y de la igualdad en la ley. La primera coincide con la justicia del acto, implica que las normas deben aplicarse de manera igual a casos iguales, lo que presupone la existencia de normas generales cuyos destinatarios son todos los miembros de una comunidad. Pero la igualdad ante la ley supone también la exigencia de que la ley no discrimine por razones de nacimiento, raza, sexo, religión, etc. La segunda implica todavía algo más, a saber, la exigencia de que la ley nos haga, o contribuya a hacernos, efectivamente iguales, es decir, se trata de que la ley persiga como objetivo igualarnos en cuanto a ciertas características, lo que supone, ya que las características de base son distintas, que el trato debe ser desigual. 5. Principales debates y problemas actuales en la filosofía jurídica. 5.1. La obligación de obedecer al derecho, objeción de conciencia y desobediencia civil. La obligación de obedecer al derecho. Joseph Ras sostiene que no existe obligación absoluta o concluyente de obedecer el derecho, y que incluso no existe obligación prima facie de obedecerlo, pues si bien es cierto que una obligación de obedecer el derecho implica una razón para hacer aquello que el derecho requiere, no menos cierto es que el derecho es bueno si proporciona razones de prudencia para actuar cuando y donde es aconsejable y si indica ciertos estándares como socialmente requeridos cuando es apropiado hacerlo. Si el derecho lo hace propiamente, entonces refuerza la protección de posibilidades e intereses normalmente valioso y estimula y apoya formas valiosas de cooperación social, pero ninguna de estas técnicas jurídicas, aun cuando sean admirablemente usadas, origina una obligación de obedecer el derecho. Tiene sentido juzgar el derecho como útil e importante institución social y juzgar un sistema jurídico bueno, o incluso, perfecto,
aunque se niegue la existencia de una obligación de obedecer sus disposiciones jurídicas. Desobediencia civil se pretende saber si existe normalmente un derecho a violar el derecho por razones morales o políticas. La idea de que no existe obligación de obedecer el derecho, abre el camino a una fácil justificación de la desobediencia en base en fundamentos morales y políticos. La desobediencia civil es una violación del derecho políticamente motivada, hecha ya sea para contribuir directamente al cambio del derecho o de una política o bien, para expresar la protesta de uno, en contra o para disociarse de una disposición jurídica o de una política. Y consecuentemente se argumenta que no existe un derecho a la desobediencia civil, en virtud de que se explica el sentido en el cual la desobediencia civil es una acción política excepcional en los estados liberales al estar más allá de los límites de tolerancia, más del derecho general a la participación política. No es necesario, como algunas veces se dice, que se justifique únicamente como una acción de último recurso, en apoyo a una causa justa, puede ser menos dañino que cierto tipo de acciones lícitas. Puede ser malo no recurrir a la desobediencia civil y recurrir a estas acciones lícitas primeramente, o abandonar cualquier acción a favor de una causa justa. La afirmación de que la desobediencia civil se justifique únicamente cuando todo lo demás ha fallado o es seguro que falle, así como las afirmaciones de que debe ser abierta y no violenta, etc., reflejan una mala concepción de su verdadera naturaleza. Es un intento por volver la rutina y hacer de ella una forma regular de acción política a la cual todos tengan derecho. Su carácter excepcional yace precisamente, en lo opuesto de esta afirmación, en el hecho de que es, en los estados liberales, un tipo de acción política a la cual uno no tiene derecho. No debe de haber un derecho, moral, a tal desobediencia. Si en las condiciones de un cierto estado, hay un derecho, moral de la desobediencia civil, es un reflejo de lo inadecuado de su derecho al no establecer los límites correctos a la actividad política lícita. Objeción de conciencia es un acto privado hecho para proteger a la gente de interferencia de parte de la autoridad pública. Es una objeción moral porque implica mostrar que una persona está autorizada a no hacer lo que, de otra manera, sería su deber moral hacer, simplemente porque él erróneamente cree que es malo hacerlo. Tal derecho obtiene del pluralismo su fuerza y es ampliamente expuesto al abuso. Ser titular de este derecho depende de las convicciones morales de la persona, y la existencia de este derecho estimula la duda propia, el desengaño, y en general, formas indeseables de introspección. Salvo que el derecho sea aplicado en base a una simple declaración por parte del objetante, un método que hace el abuso aún más fácil. La institución de un derecho a objetar implica sancionar, en cierto grado, la intromisión pública en los asuntos privados de los individuos. Un derecho de objeción de conciencia debe ser introducido únicamente de forma limitada y solo en ausencia de mejores formas para proteger la libertad de conciencia. Y el mejor instrumento para protegerla es evitar disposiciones jurídicas contra las cuales las personas probablemente tengan objeciones de conciencia. Un derecho de objetar debe, en tanto sea posible, evitarse a favor de excepciones jurídicas generales para categorías de personas determinables con independencia de sus concepciones morales. En resumen, existe un fuerte argumento para evitar coacción sobre la conciencia, incluso sobre una conciencia errónea. El caso, sin embargo, es meramente un caso prima facie. Puede ser correcto comprometerlo a superarlo, a favor de otros fines. Sin embargo, es particularmente fuerte con respecto a disposiciones jurídicas paternalistas y de interés público, cuando menos, salvo que el número de objetantes sea suficientemente grande para hacer peligrar el fin del derecho. Al proyectar formas para reconocer tal derecho, la institución de un derecho de objeción de conciencia tiene, inevitablemente, resultados indeseables. Es mejor formular la disposición controvertida de forma tal que evite su aplicación a casos controvertidos o, si esto no es posible, excepcionando objetantes potenciales de manera a que no dependa de sus creencias morales declaradas. Dentro de fronteras limitadas existe, sin embargo, sin lugar para un derecho de objeción de conciencia como medio de proteger la autonomía y el pluralismo. Derechos sociales y multiculturalismo. Estado de Derecho y democracia. La concentración de poderes en las monarquías absolutistas,
fue la que dio lugar al Estado democrático, cuyo principio fundamental es el sometimiento del gobierno a la ley. El Estado de Derecho deriva de la autoobligación del Estado, que describe como un hecho que debiera consistir en que el Estado existe, independientemente del derecho como una realidad social. Primeramente crea el derecho, para luego someterse, por decir así libremente, a ese derecho. Asimismo corresponde a las exigencias de democracia y seguridad jurídica, y en este sentido específico, es un orden judicial y la administración está regida por leyes, es decir, por normas generales, dictadas por un parlamento elegido por el pueblo con o sin participación de un jefe del Estado situado en la cúspide del gobierno, siendo los miembros del gobierno responsables de sus actos, los tribunales independientes y encontrándose garantizados ciertos derechos y libertades de los ciudadanos. El Estado de Derecho tiene la única función de regular la actividad del Estado, las actividades de los gobernantes. La Constitución, en primer término, y las leyes derivadas de ella deben concebirse, ante todo como un sistema de limitaciones al poder público, rigiendo el principio de que los gobernantes no pueden realizar ninguna acción para la cual no estén expresamente facultados por la ley. 5.4. Deontología jurídica, responsabilidad de los profesionales del derecho, abogados, jueces, notarios, conjunto de reglas vinculadas al ejercicio profesional y principios que rigen las conductas de los profesionales. Responsabilidad de los profesionales del derecho. Actitud del juez ante la ciencia del derecho. Si el legislador es el estratega del derecho, el juez viene a ser su táctico, al cual corresponde luchar por el bien común en el terreno de los casos concretos singulares en el terreno de la justicia del caso. En efecto, las normas generales construidas por el legislador, nunca son derecho ya directamente aplicable, es la construcción jurídica del juez, la operación destinada a reducir lo general de las normas legisladas a lo particular de la aplicación de la vida correcta. Ahora, si tratamos de describir la actitud valorada que está en el meollo de todo procedimiento judicial, habrá de decirse que el juez pretende llegar a la justicia del caso, pero dentro de las valoraciones legales encaminadas al bien común. El juez no pretende ni debe pretender una aplicación mecánica de la ley. Más aún, lo debido para el juez es aplicar el espíritu del texto de la ley, es decir, las valoraciones que defiende el ordenamiento jurídico y por tal, si es buen jurista, no entenderá nada más a la ley, ya que esta no es la única fuente del derecho. El juez pretende encontrar una solución justa al caso que le ha sido planteado. Cierto que esta solución no puede buscarla en contra de las valoraciones que propuso la ley, atendiendo al bien común, pero para el juez, las valoraciones generales de la ley, deben ser aplicadas a un caso particular concreto, salvando lo más posible la justicia reclamada por las particularidades del caso. La función judicial parte de un conocimiento de datos jurídicos propios, pues le interesa especialmente aquellos relativos al caso, valora con una atención particular a la justicia del caso y concluye en la sentencia, enriqueciendo el orden jurídico con un precepto que, en su forma particular y concreta no existía antes. Por eso último, la función judicial es siempre necesariamente creadora del abogado. El Código de Ética de la Barra Mexicana de Abogados, presenta así en su primer artículo: el abogado ha de tener presente que es un servidor del derecho y un coadyuvante de la justicia, y que la esencia de su deber profesional es defender diligentemente y con estricto apego a las normas morales los derechos de su cliente. El abogado tiene la libertad de rechazar o aceptar los asuntos en que se solicite su patrocinio, sin necesidad de exponer los motivos de su resolución salvo el caso del nombramiento de oficio en que la declinación debe ser justificada. Al resolver, debe prescindir de su interés personal y cuidar que no influyan en su ánimo, el monto pecuniario del negocio, ni el poder o la fortuna del adversario. No aceptará un asunto, en el que haya de sostener tesis contrarias a sus convicciones. La misión del abogado es defender los intereses y derechos legítimos del acusado, pero no sus pretensiones ilegales, pues ello conduciría de modo inevitable a la defensa del delincuente y del delito. Del notario. Artículo 146. El secretario o la persona a quien delegue facultades, calificará en su caso las infracciones cometidas por el notario, dictará la resolución correspondiente cuando amerite amonestación, sanción económica o suspensión hasta por un año.
Artículo 147. El notario incurrirá en responsabilidad administrativa por cualquier violación a esta ley, a sus reglamentos o a otras leyes, siempre que se cause algún perjuicio al particular que haya solicitado el servicio del propio notario. Las sanciones correspondientes se impondrán por la Secretaría de Gobernación según la gravedad. Artículo 148. Al notario responsable del incumplimiento de las obligaciones derivadas de esta ley, sin perjuicio de las sanciones penales que le sean aplicables, será acreedor a las sanciones siguientes: L. Amonestación por escrito. A. Por tardanza injustificada en alguna actuación o trámite. B. Por no dar aviso o no entregar libros al archivo de notarias, en los términos de la ley. C. Por separarse del ejercicio de sus funciones, sin dar aviso y esa licencia correspondiente. 2. Multa de 1 a 10 días de salario mínimo general vigente en el Estado. A. Por reincidir en alguna de las conductas mencionadas. B. Por realizar cualquier actividad que sea incompatible con el desempeño en sus funciones de notario de acuerdo a la ley. C. Por incurrir en alguna de las prohibiciones señaladas en las fracciones I y B chica del artículo 42 de esta ley. D. Por provocar por negligencia, imprudencia o dolo, la nulidad de algún instrumento o testimonio. E. Por no ajustarse al arancel aprobado. D. Por recibir y conservar depósitos de dinero en contravención de esta ley. O G. Por negarse sin causa justificada al ejercicio de sus funciones. 3. Suspensión hasta por 1 año. A. Por reincidir en los supuestos señalados en la fracción 11. B. Por revelación dolosa de datos o incurrir en prohibiciones de las fracciones I, D chica y B chica y del artículo 42 de esta ley. Y B chica. Separación definitiva. A. Por reincidir en los supuestos señalados en el inciso B y C, de la fracción 3, anterior. B. Por falta grave de probidad en el ejercicio de sus funciones. C. Por no desempeñar personalmente sus funciones. D. Por no constituir o conservar la garantía que responda a su actuación. 5.5. Valores éticos consagrados en los artículos 100, 113, 122 fracción 7 y el 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 100. El Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. Establece su organización, estructura y funciones, así como los requisitos que reunir las personas que formarán parte de él. Artículo 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción 3 del artículo 109, pero que no podrán exceder de 3 tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados. La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. Artículo 122. Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los poderes federales y de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local, en los términos de este artículo. Artículo 134. Establece la obligación gubernamental de administrar los recursos de que disponga, con eficiencia, eficacia y honradez, con el propósito de satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Además fija la obligación de licitar las adquisiciones,